Vamos a comenzar la segunda conferencia que la Logia Lux in Tenebris de la Orden Martinista que en Santiago organiza este año. Muchos de ustedes veo que ya vinieron a la primera conferencia, por lo cual ya tienen información de qué es la Orden Martinista. No será necesario que me amplíe en ello, porque de hecho dentro de pocos días estará incluso el vídeo de la primera conferencia publicado, de manera que podrán encontrarlo ahí. De todas maneras, para aquellos que vienen por primera vez, les haré una introducción muy pequeña sobre qué es la Orden Martinista y cuáles son sus propósitos, como introducción para comenzar con el tema de la conferencia, que es, como ustedes pueden ver en la proyección, Dios, el hombre y el universo, hermetismo en las enseñanzas martinistas. Lo primero, la orden martinista es una orden iniciática, es una orden esotérica y es, sobre todo, como organización, una fraternidad. Con esotérico quiere decir que el conocimiento que se estudia dentro de la orden martinista no apunta a un conocimiento exterior en nosotros, sino que busca que los martinistas conozcamos nuestra interioridad. Lo esotérico apunta a lo que está oculto a los sentidos, lo que está en nosotros, interiormente. Ahí, en eso, está fundamentalmente lo esotérico. La metodología esotérica es una metodología iniciática, es decir, en la orden martinista tenemos grados y tenemos estudios de esos respectivos grados. O sea que el conocimiento dentro de la orden martinista no es como uno se afilia y comienza un plan de una bibliografía de estudio en donde los temas se estudian como libros, sino que dentro de los estudios martinistas se van paulatinamente, en la medida que vamos avanzando en los grados, adquiriendo ese conocimiento, ese plan de estudios, que al terminar la conferencia se los presentaré, cuál es el plan de estudios que tiene cada uno de los grados de la orden martinista. La orden martinista es tradicional, y con tradicional quiere decir que la estructura de la orden martinista no es algo reciente, no es una estructura que dependa de alguien, así como de un maestro que creó la orden martinista, sino que el conjunto de estudios que nosotros tenemos en el martinismo es una herencia tradicional de la experiencia de los martinistas del pasado, que fueron generando esto. Por eso recalco a lo que comenté en la primera conferencia, que la orden martinista y esto de lo esotérico, de lo iniciático, no debe ser asociado a un fenómeno de espiritualidad de la nueva era, en el sentido de que la orden martinista sea un fenómeno reciente, en donde en el fondo su plan de estudios es una mezcla de todas las tradiciones, en donde lo budista también es lo mismo que lo cristiano, es lo mismo que lo judío, y eso es un fenómeno muy propio de las corrientes de la nueva era. Sino que en la orden martinista, como orden, hay una estructura muy definida, tanto a nivel normativo, o sea, a nivel de los reglamentos de la orden, tanto a nivel formativo, de los estudios que hay dentro de la orden, y a nivel iniciático y ritualístico. O sea que los rituales de la orden martinista y el trabajo iniciático son los mismos que fueron definidos en primer momento por el primer gran maestro de la orden martinista, que fue propiamente el formador de la orden martinista, el doctor Gerard Papus. Desde ese entonces se forman tanto los reglamentos como los rituales y el plan de estudios de la orden, y desde ese momento se han seguido transmitiendo. O sea, les quiero decir que no es un fenómeno reciente como que apareció en los años, 70, los años 60, 70, sino que es un fenómeno tradicional. Y toda esa tradición martinista se incluye dentro de un conjunto más grande, que es lo que se llama la tradición esotérica en Occidente, la tradición primordial. O sea, que la misma orden martinista participa de un conjunto tradicional mucho mayor, como una organización, como una orden iniciática, esotérica, como una fraternidad. En la orden martinista ese aspecto fraternal no es solamente un ideal bonito que en la orden martinista se promueva, porque los seres humanos somos fraternos y los hermanos y hermanas martinistas que participamos en ella promovemos la fraternidad, sino que el tema de la fraternidad es una toma de conciencia. El martinista, el esoterista, debido a sus estudios y a su propia experiencia iniciática, llega a la conclusión de que la raíz fundamental de cada uno de nosotros, porque si bien cada uno de nosotros somos muy distintos, tanto en apariencia como en experiencia, en capacidades, en virtudes,
en defecto, somos todos muy distintos, no hay igualdad entre nosotros. Pero la raíz fundamental de lo que nos sostiene como seres humanos sí es común. O sea, aquí mismo habemos muchos hombres, mujeres, de diferentes edades, pero bueno, nos reconocemos, nos miramos entre nosotros y decimos sí, son seres humanos. O sea, a pesar de que son muy distintos, nos reconocemos como seres humanos. Esa raíz esencial que define nuestra personalidad de ser humano, en la orden martinista entendemos que no es dependiente ni de la cultura, ni del país donde nacemos, ni de la tradición a la que pertenecemos, mucho menos las afiliaciones religiosas. Esa raíz esencial que nos define, que es la de seres humanos, se radica en una unidad que nos trasciende a nosotros mismos, o sea que está más allá de nosotros. Eso que nos trasciende a nosotros mismos no es una divinidad externa a nosotros, como un hombre o como una mujer que está ahí, a lo cual nosotros tengamos que emitir plegarias o oraciones o un culto, sino que esa unidad participa o existe en cada uno de sus componentes. O sea que esa unidad absoluta, esa unidad universal, no está en el centro de la galaxia, sino que está en cada uno de nosotros que participamos en ella. De alguna manera, eso es un tema en los estudios esotéricos, de cómo lo particular está contenido dentro del general, pero cómo ese general, ese absoluto, está condensado también dentro de ese particular. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que la raíz fundamental que nos caracteriza como seres humanos no depende de nosotros ni de quién sea el presidente de este país, ni de cuál sea nuestro partido político, o cuál sea nuestra tendencia o gustos sexuales, o cuál sea nuestra inclinación religiosa. O sea, que todo eso no depende de eso, sino que como es dependiente de algo que nos trasciende y que además es inmanente en nosotros, en relación a ello, entonces, cabe la conclusión necesaria de decir, en relación a ello, no hay diferencia entre nosotros. O sea, ahí surge el sentido de la verdadera fraternidad. No como somos fraternos porque somos miembros de una orden, sino que somos fraternos porque nos reconocemos como unidos en lo que somos esencialmente, independiente de nuestras características y nuestras diferenciaciones. Entonces, la orden martinista es una fraternidad, es una orden esotérica, es una orden inicial. El espíritu martinista, no como orden, no como constitución formal, sino que la inspiración fundamental que tenemos los martinistas y que tiene en su origen la orden martinista, la dio un pensador francés del siglo XVIII que era Louis-Claude Saint-Martin, que firmaba sus obras como el filósofo desconocido. Él no crea la orden martinista, pero su sentir particular, su sensibilidad, lo que él captó por su propia evolución espiritual, tanto por lo que él había recibido en sus afiliaciones iniciáticas, como por lo que él mismo generó, es el ideal que inspira la obra. Ahora, sobre este ideal, más adelante me referiré a en qué consiste este ideal que caracteriza al espíritu martinista, o que caracteriza a los martinistas y, por cierto, que a la orden martinista. Entonces, ya con eso más o menos podemos tener alguna idea correcta sobre qué es la orden, para pasar al tema que nos convoca, que es, dentro de la orden, particularmente dentro de su plan de estudios, encontramos un tema en específico que es el hermetismo. O sea, hablamos de que dentro de los estudios de la orden hay una tradición que hereda la orden martinista, que proviene de la antigüedad y que es lo que se conoce como el hermetismo o la tradición hermética. Entonces, ¿qué es el hermetismo? Ahora se lo pretendo aclarar, porque claro, la palabra hermetismo incluso se usa de forma muy general, ¿no? Son muy herméticos, como que son muy cerrados. Sin embargo, el origen de la palabra hermético tiene que ver con un personaje, que ahora lo voy a tratar. El hermetismo como tal, ya les comentaba que hoy en día se utiliza de forma muy general. Incluso hoy en día se utiliza de forma como sinónimo la palabra hermetismo con esoterismo. O sea, los estudiantes de esoterismo hablan de que son estudiantes de hermetismo. Y hay esa relación común entre lo que se diría esoterismo y hermetismo. Sin embargo, en su origen, el hermetismo hace referencia a una escuela muy particular,
con una historia, o sea, que se forma en un periodo muy particular, con ciertas connotaciones, con ciertas características, a la cual le llamamos hermetismo y desde la cual viene esta tradición hermética. El hermetismo como tal es una escuela de filosofía esotérica, tal como hoy en día lo es la orden martinista, pero es una escuela que le pertenece a la antigüedad, posterior a la antigüedad clásica. Con antigüedad clásica le llamamos sobre todo a lo que ocurre en Grecia en tiempos de Platón y Aristóteles. Todo lo que se forma ahí se le llama la antigüedad clásica griega. Entonces, el fenómeno del hermetismo es posterior, o sea, es inmediatamente posterior a este auge del pensamiento en Grecia, al auge de la filosofía. ¿Qué ocurre? En esa época tenemos dos culturas que son fundamentales y que incluso dentro de la tradición esotérica son la base de lo que hoy en día nosotros llamamos el esoterismo o la misma tradición esotérica. Estas dos culturas básicas dentro de esta tradición son la cultura egipcia y la cultura griega. Los egipcios se destacaron en la antigüedad por tener un sistema que hoy en día es el correspondiente a una orden iniciática o a una orden esotérica. El sistema de los egipcios era un sistema sacerdotal, de casta sacerdotal. Hay mucha información respecto a los egipcios y hay muchas ideas con respecto a que los egipcios eran muy evolucionados, eran seres altamente espirituales. Y eso es verdad, pero los sacerdotes, no todos. Esta tradición era una élite dentro de la tradición egipcia. O sea que el campesino o el ciudadano egipcio no era necesariamente un iniciado. Tenía un culto exterior, caracterizado por ser politeísta, y por las connotaciones que nosotros entendemos de qué es un culto exterior, como por ejemplo hoy en día es la religión hindú en India. O sea, esa religión hindú en India se parece mucho a lo que era la religiosidad del antiguo Egipto. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros en relación al esoterismo son esas castas sacerdotales. Los sacerdotes egipcios tenían conocimiento de esa tradición esotérica, de esa ciencia egipcia. Cuando se habla de la ciencia egipcia, necesariamente se está hablando de la ciencia, lo que hoy en día sería una ciencia esotérica. Esta tradición egipcia se caracteriza sobre todo por formular la tradición que ellos reciben y que ellos forman a través de la alegoría, o de lo que se ha llamado comúnmente como la mitología. Fundamentalmente los egipcios transmiten su saber en mecanismos utilizando la simbología, utilizando lo que nosotros conocemos como los mitos. En los primeros siglos de esta era, sobre todo en el segundo siglo, estamos en un periodo en donde la civilización egipcia ya está decayendo y está apareciendo otra gran civilización que es la griega. La griega se presenta en el mundo antiguo como una renovación de la espiritualidad de la época, porque los filósofos griegos no deben ser entendidos como intelectuales, como hoy en día se estudia como sería la filosofía en una universidad. Los filósofos griegos estaban muy alejados de ese sentido de que hoy en día se les da a la filosofía, como que el filósofo es un analista político, o el filósofo es un psicólogo, o el filósofo es un sociólogo. Esa es la idea que hoy en día se tiene. Sin embargo, para los griegos el filósofo era un iniciado, era sobre todo un maestro o era un discípulo de una escuela de filosofía que tenía o cuyo objetivo personal era la búsqueda de la verdad y la contemplación directa o el culto a la divinidad, que en el caso de ellos, en el caso de la filosofía, ya no es una divinidad politeísta, sino que es más bien una divinidad que es única, pero generalmente es abstracta. O sea, no es un dios, no es un personaje, no es una persona la que es Dios, sino que es una realidad absoluta. Ese es el criterio de la filosofía griega, así como así se presentaban los filósofos. Entonces, en este ambiente, la filosofía griega, incluso desde los primeros filósofos como tales de Mileto y Pitágoras, todos ellos comentan de que su saber proviene de las escuelas sacerdotales egipcias. Y estamos, en los dos primeros siglos de esta era, estamos en un momento en que comienza a confluir en una sola tradición, tanto la tradición griega, más reciente, como la tradición egipcia. Hay una mezcla, hay un sincretismo entre ambas. Esto incluso se da en ciertas localidades muy específicas, por ejemplo en Alejandría. En Alejandría en la época no hay diferencia entre lo que es egipcio y lo que es griego,
sino que estamos en un momento en que lo egipcio es egipcio, pero algo egipcio helenizado, o sea, era con terminología griega. Y en este ambiente, en donde se está mezclando la sabiduría que proviene de Egipto con la que está recién iniciando en Grecia, y sobre todo con la filosofía griega, aparece esta escuela a la que le denominamos hermetismo. Es en este ambiente. O sea, que el hermetismo como tal, como tradición, es una síntesis entre la sabiduría de los egipcios y la sabiduría de los griegos. Entonces, ¿qué ocurre? Por este sincretismo, en donde los griegos se habían prácticamente apoderado intelectualmente del mundo de la época, los textos egipcios relacionados con la astrología, con la magia, con el esoterismo, con la mitología, con la alquimia, se comienzan a traducir al griego koiné, al griego común. O sea, sería como que hoy en día los textos fundamentales se traducen al inglés. En esa época, la lengua fundamental que unificaba al mundo en esa época era el griego común. Entonces, en esta época se comienzan a traducir esos textos del egipcio al griego. Y en esta traducción se forman diferentes escuelas de traductores. Entre ellas, por ejemplo, encontramos los traductores y la biblioteca misma de Alejandría, en donde confluyeron ambas tradiciones. Esto significa que todo lo que proviene de Egipto a nivel mítico, la cosmología mítica de los egipcios, se unifica a la tradición de la filosofía griega. O sea, ya el mito no va a ser solamente una creencia, sino que va a ser un referente simbólico para reflexionar. Entonces ahí se agrega precisamente la metodología filosófica a la tradición egipcia, en este sincretismo de ambas. Cuando se produce este sincretismo de ambas, el dios en la tradición egipcia, que era el portador del conocimiento, que era el mismo, el maestro que llevaba ese conocimiento y que instruía, era el dios Tot, que estaba representada, como aparece aquí en la imagen, como un hombre con cabeza de ave, de ibis particularmente, y generalmente sale siempre coronado con este sol, que esa circunferencia en la cabeza es símbolo del sol. El sol para los egipcios era también un referente divino, era Ra, que era el dios fundamental. Esto es interesante porque nos permite ver que propiamente a nivel de la casta sacerdotal egipcia, los egipcios no eran propiamente politeístas, sino que había un concepto de unidad. Sin embargo, en la religiosidad popular no era así. O sea, las personas comúnmente sí entendían que existían muchos dioses, pero a nivel de casta más elite, no, había un referente de unidad. Entonces, esta imagen que aparece acá es la del dios Tot, que es el dios escribano, el dios que, de alguna manera, los dioses dictan sus leyes o dictan su saber, y el dios Tot lo traspasa al conocimiento humano. Es de alguna manera el mediador, el comunicador, el administrador del conocimiento de la realidad de los dioses. Este dios, Tot, se identifica en esta época en donde está ocurriendo ese sincretismo con el dios Hermes de la tradición griega, que está representado, como ven ustedes aquí, con un hombre con alas, con pies alados y con una vara a la cual se le ha conocido como el caduceo de Hermes. En esa época ya no son dos dioses distintos provenientes de dos tradiciones distintas, sino que son uno solo. Los egipcios hablan del mismo y los griegos hablan del mismo. Y cuando se produce este sincretismo, ya no se habla de Tot propiamente tal, de forma distinta, o de Hermes propiamente tal, sino que se va a hablar de un ser que es semidios, o sea, el estado absoluto de Dios ya no es, sino que este personaje que actúa como sincretismo ya no es un Dios, sino que es un semidios, o sea, es un ser humano pero divinizado. Y a ese ser humano divinizado, o a ese maestro, le van a denominar Hermes Trismegisto, que se llama Hermes el 3 veces grande, que venía de una especie de título que se le daba a Tot en el Antiguo Egipto, que era Megistos, o sea, el grande. Y en el título se repetía el grande, o sea, por ejemplo, Tot, el grande, el grande, el grande. Así que ese título como el cual que se pronunciaba. Entonces los griegos, como eran mucho más sintéticos y les gustaba resumir las cosas, ya les dijeron Tot, el grande, el grande, el grande, sino que
el Trismegisto. Y ahí viene la denominación de Hermes Trismegisto. En este momento, ya le digo, en Alejandría, donde está ocurriendo este sincretismo, ya no es un dios, ahora es un maestro. Es un maestro. Eso es un personaje que existió en la antigüedad y que nos legó este conocimiento, y nosotros hemos recibido este conocimiento y lo hemos estructurado en una escuela, que es la escuela hermética, o la escuela del hermetismo. Pero, ¿se fijan cómo ya aquí no hay claridad si esto es mitológico? O sea, este famoso Hermes Trismegisto es una mitología o fue un personaje real. A ellos les da exactamente igual. Si alguien les dice es un mito, nos da igual. ¿Fue un personaje? Nos da igual. Y para nosotros ahora nos tiene que dar igual, porque da lo mismo si fue un mito o no. Digamos, historiográficamente es muy difícil incluso pronunciarse sobre él. Entonces, cuando estamos hablando del Hermes Trismegisto, estamos hablando de ese referente del iniciado de la antigüedad. O sea, en la antigüedad había como un modelo del alto iniciado, del alto esoterismo. Ese modelo, en este caso, era Hermes es 3 veces grande. Ese calificativo de 3 veces grande también se ha entendido como que este alto iniciado, que era Hermes, había sido iniciado en 3 tradiciones o en 3 culturas tradicionales espirituales. Una de ellas era la egipcia, otra la griega y otra la judía, que en ese momento en Alejandría también se mezclaba o también participaba tanto con las tradiciones egipcias como las griegas. Entonces, el 3 veces grande aludía a que este personaje había alcanzado la cumbre de la iniciación, o sea, el más alto desarrollo espiritual en estas 3 tradiciones. Entonces se pensaba de esa manera. Hay otra calificación de que Hermes Trismegisto se refiere a que este personaje era como la síntesis de las 3 sustancias fundamentales que existían en el universo, lo que después se conoció como la triada, o lo que en otras tradiciones se conoció simplemente como la Trinidad hasta el día de hoy. O sea que este personaje, de algún modo, contenía esas 3 fuerzas, esas 3 realidades espirituales. Por eso era el 3 veces grande. Pero fundamentalmente era un título al alto iniciado, era un modelo del alto iniciado. De este personaje, Hermes Trismegisto, tenemos, y así lo transmitían los hermetistas de la época, un conjunto de libros o un conjunto de textos que se le atribuyen a este personaje mítico que es Hermes Trismegisto. Claro, no vamos a entrar en discusión si realmente existió y realmente lo escribió, pero sí lo que sabemos es que estos textos sí estaban dentro de ese grupo de filosofía esotérica o de esa escuela de filosofía esotérica que estaba sobre todo en Alejandría, que eran los herméticos, cuyo nombre proviene de Hermes. O sea, lo hermético viene del nombre Hermes. Entonces, de este personaje mítico, ¿qué tenemos? El corpus hermético. El corpus hermeticum era un conjunto de tratados sobre la doctrina hermética. Entre esos tratados, por ejemplo, está el primer tratado, que es el Poema Andrés, está el Asclepio, etc. Son muchos tratados, otros muy largos, otros muy cortos. Todo ese conjunto de tratados forman lo que es el cuerpo del hermetismo, el corpus hermético. Y eso lo recibimos hasta el día de hoy. O sea que ha llegado a nosotros a través de diferentes periplos históricos, pero hoy en día lo sabemos. O sea, sabemos qué entendían, qué creían, qué practicaban, qué sostenían esta escuela de la antigüedad, que era la escuela hermética. Eso está fundamentalmente, como les digo, en el corpus hermético. Hay otro texto que se le atribuye a Hermes Trismegisto en relación a los hermetistas, que es la Tabula Esmeralda, que es la tabla esmeralda, que es más o menos una declaración muy codificada y muy oculta de una descripción del proceso de cómo se forma el universo y cómo se forma el ser humano. Ustedes seguramente ya la han visto cuando comienza así diciendo como que es verdad, cierto y fuera de toda duda que lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo como lo que está arriba. O sea, es un texto muy interesante a nivel esotérico. Y ese se le atribuye a Hermes Trismegisto. Y hay otra tradición atribuida a Hermes Trismegisto, o a la tradición hermética, que son las llamadas leyes herméticas. Fundamentalmente se dieron a conocer con un libro que era el libro El Kybalión, seguramente ustedes lo conocen. Y mucha gente, y esto es muy curioso, cree que el Kybalión es como un texto antiguo, o que incluso es parte del corpus hermético, y no es así. El Kybalión es un texto muy moderno, del siglo XX.
Lo escribieron 3 personajes que se llamaban ellos mismos los 13 iniciados. O sea, es un texto reciente, es un texto moderno. Ahora, lo que hace este texto es tomar el conjunto de doctrinas de los herméticos, o sea, de la antigüedad, y resumirla en ciertos principios. A ese resumen le llamaron las 7 leyes herméticas. Pero es interesante saber que cuando hablamos de la ley hermética no nos estamos refiriendo a ese personaje del Trismegisto, sino que a una especie de reformulación moderna de la doctrina, como un resumen moderno de la doctrina hermética. Claro, cuando uno estudia el corpus hermético, en ningún momento se encuentra con leyes herméticas, o que la primera ley es esta, la segunda es esta, no se encuentra en ningún momento. Cuando uno estudia toda la doctrina, puede inferir que en ella está contenida lo que hoy en día conocemos como leyes herméticas. O sea que estos 3 iniciados que escribieron el Kybalión, lo que hicieron es tomar esta doctrina y sintetizarla en esas leyes. Pero no es un libro estrictamente de la tradición hermética, sino que es un libro moderno. Pero sin embargo, se habla de leyes herméticas, así de simple. De hecho, ocurre en la Edad Media y sobre todo durante el humanismo italiano, en donde se redescubre la sabiduría de los herméticos de la antigüedad, ocurre que se hace sinónimo la palabra esoterismo, iniciación, espiritualidad, ocultismo, misterios, con hermetismo. Y hasta hoy en día, digamos, hay cualquier grupo que tiene un atisbo así como de esoterismo, somos herméticos. Se utiliza de esa manera. Los hermetistas, pero digamos es un uso históricamente que no se sostiene históricamente porque, claro, cuando estamos hablando del hermetismo hablamos de una escuela muy específica que existió en tal periodo, desde la cual se ha heredado, por cierto, un conjunto de conocimientos. Claro que sí. O sea, la misma orden martinista hoy en día, la orden misma, es heredera de la sabiduría de las escuelas de la antigüedad, dentro de ella la escuela hermética. A diferencia de otras escuelas de conocimiento de la antigüedad, como por ejemplo los pitagóricos, como por ejemplo los órficos, como por ejemplo incluso los platónicos, incluso los cultos como por ejemplo el culto a Mitra, el culto a Osiris, etc. A diferencia de todos ellos, los herméticos estructuraron un sistema absolutamente definido. O sea, todos los aspectos fueron por ellos presentados, explicados, explicitados, y no solamente a nivel teórico, porque todo este conocimiento repercutía en prácticas espirituales, o en prácticas esotéricas, o en una especie de ascetismo, de ascesis esotérico, en donde los iniciados en la escuela hermética tenían que realizar muchas prácticas, fundamentalmente relacionadas con trabajos de meditación, trabajos de peregrinación, tenían que peregrinar a ciertas zonas, trabajos de contemplación, de oración, de estudios, rituales, invocaciones, o sea, todo este sistema doctrinal teórico repercutía en ejercicios espirituales. Entonces, no es una escuela que así generalmente se entiende, ¿no? Que las escuelas de filosofía antigua era gente que solamente reflexionaba y eran puramente teóricos. No era así. Toda esa teoría estaba fundamentada en prácticas muy concretas que a través de la historia de la tradición esotérica se han venido sosteniendo. Hasta hoy en día, la orden martinista sigue manteniendo ese tipo de prácticas. Esa es la diferencia entre aproximarse al esoterismo o a la filosofía de forma profana, o sea, fuera del templo, fuera de una orden, a aproximarse al esoterismo como parte de la tradición esotérica. Hay una diferencia fundamental. Porque claro, si yo tomo incluso el corpus hermético y lo leo y me parece interesante, si se entiende, me parece interesante, pero el trasfondo práctico que está infiriendo desde ese texto no lo tengo. Eso tiene que ver con ejercicios, con trabajo de ritual, con trabajo inicial. Entonces, es muy diferente un estudio intelectual del esoterismo, como que claro, yo he leído muchos libros de esoterismo y los sé mucho y manejo los conceptos. Pero nunca ha sido ese el propósito del esoterismo. El esoterista no tiene que ser un doctor en cuanto a conocimiento teórico. El esoterista tiene que ser alguien práctico. Ese conocimiento lo debe aplicar, y lo debe aplicar no para que sea bonito, sino que para mejorar su vida, para potenciar su vida, para realizarse él mismo y con su propio perfeccionamiento colaborar en el perfeccionamiento de la sociedad en la que se manifiesta. O sea que el esoterismo es siempre práctico, no es teórico. Entonces, esta escuela, la escuela hermética, estructuró muy bien eso y a través de la historia heredó eso. Heredó, digamos,
se fueron heredando las diferentes escuelas ese saber. Se fue heredando. Ahora, es muy amplio el contenido de los textos herméticos. Encontramos doctrina de cosmogénesis, o sea, del origen del cosmos, antropogénesis, del origen del hombre, de la divinidad en sus características, qué es la materia, qué es el tiempo, qué es el espacio, qué son los animales, qué son las plantas, qué son los astros, cuál es la relación entre los astros y los procesos naturales, entre los elementos y las fuerzas de la... O sea, es un conjunto de conocimiento vastísimo, pero caracterizado por algo en particular. ¿Caracterizado por qué? Caracterizado por una cosmovisión unificada, o sea, todo está unificado o todo remite a una unidad. Incluso las diferencias que nosotros tenemos, las diferencias naturales, todo remite a una unidad y todo se sostiene en una unidad. O sea, es una tradición que sostiene la unidad, no sostiene un conjunto de conocimientos dispersos, o que las fuerzas, por ejemplo, están desconectadas. O sea, lo que ocurre con el volcán no tiene nada que ver con lo que ocurre con los astros y lo que ocurre con los dioses, sino que ellos entienden de que todo está vinculado y todo supone esa unidad. Y esa unidad está caracterizada por tres aspectos, o, tal como se ha entendido en la tradición, tres sustancias conforman esa unidad. ¿Cuáles son estas sustancias? Dios, el universo y el hombre. Cuando nos referimos a Dios, el universo y el hombre, nos estamos refiriendo a los tres pilares que caracterizan este absoluto. Los herméticos así lo sostenían. Sostenían que dentro de este absoluto habían estos tres elementos que estaban interrelacionados entre ellos y que uno se entendía en relación al otro, o sea, tampoco se podían entender de forma separada. Entonces, aquí vemos representaciones de Hermes Trismegisto. O sea, si ustedes se fijan, tiene en su mano, así como en su dedo, el planeta, así dando vuelta. O sea, refiriéndose al tema de que el iniciado, o él como alto iniciado, había llegado a un nivel en donde las fuerzas de la naturaleza no le son ajenas, sino que le son propias, y él mismo, aplicando las leyes, puede participar en el manejo de esas fuerzas. O sea, tiene un control sobre el zodiaco, un control astrológico, un control sobre la alquimia, un control sobre lo que se llamaba magia, que en el fondo llamaba magia a la aplicación de las leyes con la finalidad de manifestar a través de esas leyes fenómenos físicos. O sea, ciertas leyes espirituales o ciertas leyes de la naturaleza, al aplicarlas se manifiestan fenómenos físicos, y eso es lo que entendían por magia. Entonces aquí está ese alto iniciado. Y en esa representación que está arriba ya está esta diferenciación entre el sol y la luna, que es propiamente de la tabla esmeralda, cuando se dice, por ejemplo, que refiriéndose al cosmos, refiriéndose incluso a este hombre fundamental, no al hombre, digamos, a los seres humanos muchos, sino que a la unidad de todos los seres humanos, es decir, como gran hombre. Dice la tabla esmeralda, su padre es el sol, su madre la luna, que hay una representación de eso, ¿no? Entonces son representaciones artísticas de este sabio que, ya les digo, es considerado por la tradición hermética como un maestro, pero no se puede erradicar como que existió en tal época, porque también es legendario. O sea, también hay este contexto. Los antiguos no tenían problemas con eso. Para los antiguos daba igual la historicidad. Daba exactamente lo mismo. Si existió o no existió, daba igual. Esto es importante porque la historiografía del siglo I, la historiografía incluso de los siglos anteriores, del siglo I, los que escribieron, por ejemplo, los evangelios, les daba igual si el personaje había existido o no existido. Habían recibido una tradición, esta tradición era rica en espiritualidad, y eso es lo que permitía. No, igual, no había en ese tiempo el problema histórico que sí hoy en día se maneja. Entonces, dentro de estas tres sustancias que organizan todo, tenemos la primera, que es la fundamental, en donde radica evidentemente esa unidad. Esa sustancia es Dios. Y Dios, los herméticos lo caracterizaban como un padre, relacionando lo que comentaba antes respecto al sentido de la fraternidad. O sea, que somos hermanos, no porque nos reconocemos así como que hermanos socialmente, sino que porque nos remitimos esencialmente a una unidad, y esa unidad es Dios, y por lo tanto, si nosotros somos hermanos y esa unidad es Dios, entonces esa unidad es Padre, así es. Entonces, lo entendían a Dios como un Padre. Ahora, también Dios es creador,
es la causa primera, es el agente que forma las cosas tal como las cosas son. O sea, todo lo que existe es creado por Él, pero no en el sentido de que Dios crea las cosas y las deja ahí como que sigan su camino, sino que Dios crea las cosas y además permanentemente las está sosteniendo. Si Dios se olvida de estas cosas, desaparecería. Esa es la idea que ellos tenían. O sea que Dios crea, pero no se olvida, sino que crea y sigue manteniendo las cosas en su ser. O sea, mantiene el ser de las cosas. Entonces es un Dios presente, pero no es un Dios presente aquí como persona o como una entidad a la cual se le tiene que hacer un culto. Es un Dios presente en cada una de las cosas de su creación. Su creación, Él mismo le da el ser y Él mismo sostiene el ser de su creación. Entonces es un creador, es la causa fundamental de las cosas. Y además los hermetistas le llamaban o atribuían a este Dios el pensamiento. O sea, este Dios tiene una característica. Y esa característica es que es puro pensamiento. Es el pensamiento en su estado fundamental. Es el pensamiento en su estado de mayor pureza. Cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando de Dios. Por cierto, no es la terminología que hoy en día hablamos del pensamiento. Hoy en día nosotros no entendemos eso así. Pero fíjense que esta tradición, y por cierto que la tradición esotérica en general, va a asociar a la naturaleza de Dios o a la naturaleza divina el acto del pensamiento. De esto se tomaron estos tres iniciados que escribieron el Kybalión para decir todo es mente o todo es pensamiento. Porque para los hermetistas no es como que todo es mente en el sentido de que todo depende de mí. Para los hermetistas todo es mente porque todo depende de la mente, del pensamiento universal que es Dios. Entonces por eso todo es mente. Porque Él es el todo, sigue sosteniendo el ser de las cosas. Entonces, y Él es mente, Él es pensamiento. Por lo tanto, la sustancia de todo es el pensamiento. Entonces, hablaban del pensamiento para referirse a Dios. Ahora, Dios es creador. Esto quiere decir que genera desde sí mismo algo que en el fondo es distinto de Él, pero Él mismo lo sostiene. Pero es distinto. Eso que Él genera desde Él, o sea, lo genera propiamente de Él, pero es distinto que Él, es la segunda sustancia, o la segunda hipóstasis, como llamaban los griegos, el universo, o el cosmos. Aparece a veces como universo, otras veces como cosmos. Cosmos, la palabra cosmos en griego es orden, es literal. Cosmos en griego, uno dice, digamos, el griego antiguo decía cosmos, está hablando del orden. Entonces, este universo, este cosmos, era el hijo de este Padre fundamental. Era una sustancia que provenía de Él, pero diferente de Él. Entonces, a este universo le llamaban el Hijo. En relación a que se había generado, no era una creación de la nada, no era que Dios creara de la nada el universo, como que se lo sacaba de la nada, y no, era una generación, o sea, era una emanación. Este universo emanaba de Él. Son posiciones distintas. Hablar de creación a hablar de emanación. Porque, por ejemplo, si nosotros creamos un aparato, ese aparato es distinto de nosotros. Pero, por ejemplo, el olor corporal es una emanación. Hay una distinción entre creación y emanación. Porque en el caso de la creación, claro, yo creo, por ejemplo, una figura de yeso. Y esa figura es distinta a mí. Es una creación. Pero en el caso del olor corporal, no es una creación, no es que yo lo cree y sea distinto a mí, sino que es una emanación de mí. Depende de mí, yo le he dado ser. Entonces, la tradición hermética, y particularmente los hermetistas, entendían que el universo era una emanación de Dios, o sea, dependía de Dios, estaba vinculado de Dios. Si esto es así, quiere decir que Dios entonces está presente en toda la creación. Está presente en el árbol, está presente en el pájaro, está presente en el hombre, está presente en la tierra, está presente en el fuego. Porque todo ha sido emanado de Él. Entonces Dios está en todo. Es muy distinto, fíjense la diferencia entre hablar de una creación de la nada a hablar de una emanación. Entonces, este universo, que es la sustancia que constituye el todo, la primera sustancia que se emana de Dios, del Padre, es el Hijo. Simple. ¿Y qué se caracteriza? En que este universo ya no es creador. Este universo ya es la creación sensible.
sea, Dios es la creación inteligible, la creación espiritual. Él es la realidad espiritual. Y de esta realidad espiritual emana otra realidad que es la realidad material o la realidad sensible. Entonces el universo ya es la realidad sensible. Y en relación a que Dios es el pensamiento, Dios es la mente, el universo entonces es lo que se piensa, es lo pensado. O sea, si Dios es el pensamiento, el universo es lo que se piensa. Cuando yo pienso, por ejemplo, pienso en un campo. Ese campo es lo pensado por mí. El universo es lo pensado. Proviene de esta sustancia fundamental. Y después tenemos la otra sustancia fundamental, que es el hombre. Bueno, el hombre ya no es emanación de Dios, sino que ya es emanación del universo. Proviene del universo, o sea, dentro del universo se ha generado esta entidad inteligente y racional que es el hombre. En ese sentido, el vínculo del hombre con Dios es un vínculo de ser nieto de Dios. Así lo entendían ellos, porque sus textos no son enciclopédicos en el sentido de decir los conceptos se definen, sino que muchos de sus textos, los textos herméticos, son también mitológicos, son simbólicos. Entonces se habla de el nieto, le pidió al padre, y ahí se está hablando de que el hombre, digamos, se relaciona con Dios, así está presente en los textos. Entonces, el hombre es el nieto de Dios, es el hijo del universo, y en relación a esta relación de creador, creación sensible, al hombre le corresponde ser una creación racional y personal. O sea, que en el hombre radica la personalidad. Si bien Dios está presente, por ejemplo, en el árbol, por emanación, también está presente en el hombre. La diferencia está en que en el caso del hombre es una manifestación de Dios personal, con personalidad, con juicio racional. Racional, hoy en día nosotros utilizamos la palabra racional para decir como que, bueno, esto es súper racional, como intelectual. Sin embargo, para los antiguos racional significaba espiritual. Cuando hablaban de que el hombre era racional, estaban hablando de que el hombre era espiritual. De hecho, la palabra razón proviene del latín ratio y del griego logos, y el logos griego era una realidad espiritual. Si el hombre es racional, quiere decir que el hombre es espiritual. Entonces, al hombre lo que le corresponde es ser la manifestación personal, racional de Dios, del Padre, a través de este mediador que es el universo, que es el conjunto de todo lo que emana de Dios. Y en relación a que Dios es el pensamiento, el universo, lo que se piensa, el caso del hombre es el pensador, es el pensar. En el hombre radica ese pensar. O sea, el pensamiento es Dios, el hombre es el que hace uso de ese pensamiento, el que piensa, pero ¿qué piensa? Al universo, lo pensa. Fíjense cómo se entendía de esa naturaleza toda esta realidad en el caso de los herméticos. Eso, que es un pequeñísimo punto dentro de todos los textos herméticos, dentro de toda la doctrina hermética, ya es un punto bastante fundamental, porque es la base de todos los demás. Cuando los herméticos van a hablar de qué es la materia, van a partir de esto. ¿Dónde radica la materia? Entonces se van a preguntar, ¿hay materia en el universo? ¿Aparece en ella la materia? Bueno, y si aparece en ella y como emana de Dios, entonces quiere decir que hay algo de materia en Dios, y así empieza toda la doctrina filosófica hermética. Pero ya aquí tenemos el aspecto fundamental de lo que significa, o de lo que significaría tener una idea clara de lo que era el hermetismo y de la que en la tradición esotérica se heredó, y en el caso de la orden martinista recibe y sigue transmitiendo en sus estudios. El espíritu martinista, del que ya les comenté al comienzo, es del siglo XVIII y pertenece a un personaje que es Louis Claude Saint-Martin, quien, a través de sus afiliaciones en diversas organizaciones iniciáticas de la época, él pertenecía a lo que en Francia eran los diferentes ritos de la francmasonería, y también pertenecía como miembro eminente a la Orden Rosacruz. Él entiende una cosa muy particular dentro de lo que significa el trabajo esotérico. Lo que entiende es lo siguiente, que el esoterismo no es un estudio que requiera de demasiado ritualismo, demasiada práctica ritual, así como un trabajo externo, no requiere de tanto teatro en el sentido profano, no requiere de tanta alegoría externa,
sino que el esoterismo lo que requiere es más bien de un trabajo personal. O sea, el esoterista no es aquel que hace un ritual, es aquel que se mejora moralmente a sí mismo, que se mejora intelectualmente, que se mejora emocionalmente, que se mejora su vida. Él entendió que ese era el trasfondo y el foco fundamental de lo que caracterizaba el camino esotérico. Entonces, la metodología del esoterista, ¿en qué va a consistir? En meditación, en oración, en reflexión, en estudio, en filosofía, en mística, en devoción, en contemplación, etc. O sea, es un trabajo personal interior, lo que él llamó la vía cordial o el camino del corazón, que por cierto también es un concepto que venía de los herméticos. Los herméticos hablaban de los ojos del corazón y decían, por ejemplo, que para conectarse con el Padre o Dios no había que hacerlo a través de lo sensible, sino que a través de ese ojo interior, que a mí le llamaban el ojo del corazón. Esta tradición viene y tiene mucho énfasis en el filósofo desconocido, y él va a entender de esa manera el esoterismo como una realidad cardíaca, cordial, que pasa por el corazón. Ese espíritu, que es lo que él captó, era muy distinto al ambiente esotérico e iniciático que existía en Francia en esa época, en donde lo que aumentaba en esa época en Francia eran muchos ritos con parafernalias tremendas, cada una muy distinta a la otra. O sea que eso se entendía en Francia a la época, estamos hablando finales del siglo XVIII, como lo espiritual o lo esotérico. Pertenecer al rito tanto y hacer otro rito y después pertenecer al otro rito y al otro rito y al otro rito y estar de rito en rito, saliendo del templo y sigo siendo igual de profano que antes. O sea, no se entendía como un trabajo personal, que es el centro de la espiritualidad esotérica, un trabajo personal, que ya les digo, moral, intelectual, humano, en todos los aspectos. Entonces, ese carácter, lo que captó el filósofo desconocido, es el espíritu que anima a la orden martinista. En el martinismo se hace énfasis en lo externo, en lo exterior. Ni siquiera se hace énfasis en el manejo de conocimientos absolutos, sino que lo que se enfatiza en el martinismo es la experiencia personal, la experiencia mística que nosotros mismos tenemos con la divinidad tal cual nosotros la entendamos. Para el martinismo es indiferente. Si alguien la entiende en la religión tanto, la entenderá así. Si alguien la entiende como una fuerza de la naturaleza, lo entenderá así. Pero el martinista o los martinistas reconocemos que existe esa realidad unificada que es divina, o que, sin darle la categoría divina, es al menos trascendente. O sea que unifica, es un orden, una inteligencia que unifica las cosas. Entonces, este señor que aparece aquí es el impulsor del martinismo. La tradición que inicia va a ser retomada por Papus, y Papus la va a estructurar en una orden. Va a estructurar grados, va a estructurar sistemas de estudio, va a estructurar eso. Pero él mismo lo que forma es ese espíritu, o sea, esa fuerza espiritual del martinismo, que después va a ser formalizada, va a ser estructurada en una organización. Aquí lo que ven en la descripción, lo voy a leer, dice: a través de un proceso de estudio simbólico y espiritual realizado por los inspiradores rituales martinistas y por la vestimenta simbólica que se emplea en dichos ceremoniales, el martinista llega a descubrir su esencia más sublime, lo que le permite aspirar a retornar por un proceso de transformación interior al reino espiritual de donde surgió. La doctrina martinista, lo que podemos llamar las enseñanzas martinistas, se fundamentan en una alegoría tradicional dentro del esoterismo, que es la alegoría de la caída del hombre. O sea, en la orden martinista, a nivel, el personaje, este filósofo conocido, y los martinistas posteriores, van a, de alguna manera, a percatarse que en los seres humanos existe una dualidad interior. O sea, existe una confrontación interior, en que si bien muchos seres humanos saben qué es lo correcto hacer, pero a las finales no lo hacen, o que quieren hacer esto, pero a las finales no lo hacen, o que tienen tales aspiraciones, pero terminan igual que los demás. O sea, ellos reconocen, o sea, en el martinismo se reconoce esta diferenciación interior que tiene un ser humano. De alguna manera hay una diferenciación entre la aspiración interna que nosotros tenemos y lo que vamos concretando. Esa aspiración, esa diferenciación, dentro de la tradición martinista, se especifica con esa alegoría de la caída del hombre.
El hombre pertenece a una realidad espiritual que está en su interior, que es su esencia, pero no la experimenta comúnmente, sino que para llegar a experimentarla requiere el trabajo iniciático, requiere el estudio, requiere el ser miembro, en este caso, de una orden esotérica, y requiere sobre todo la aplicación de esos conocimientos en la vida cotidiana. O sea, no es que la orden esotérica le va a permitir la reintegración, o sea, el volver a ese estado primordial, sino que lo que le va a permitir es el conocimiento aplicado en su propia vida, lo que le va a permitir a él retornar a ese estado y alcanzar ese estado de realización. Entonces, por eso es que aquí habla de que a partir del trabajo ceremonial, del simbolismo que hay en la orden martinista y de los estudios, el objetivo del martinista es esa reintegración. El retornar, reintegración significa volver a la integración. Da por hecho de que en algún momento hubo integración y que ya no la hay, pero el camino a seguir es de reintegración. Ese es el fundamento. Como ven, esta doctrina de la reintegración está muy en correspondencia con esa doctrina hermética de las relaciones por emanación que hay entre Dios, el universo y el hombre. En cuanto el hombre proviene de Dios, pertenece a una realidad espiritual, sin embargo, luego en la tradición hermética se va a hablar de que ese hombre universal o ese hombre original, que es nuestra esencia, de alguna manera se hace múltiple, se multiplica, y ahí aparecen los países, aparecen las naciones, y aparece el hombre encarnado o el hombre caído. Entonces, esa alegoría se sigue manteniendo en general dentro de la tradición esotérica. O sea, dentro de la tradición esotérica lo fundamental siempre ha sido este reconocimiento de esa diferenciación entre, diríamos, aspiración y concreción de cosas. Entonces, en general dentro de la tradición esotérica, pero en particular dentro de la orden martinista. En ese proceso de mejoramiento o en ese proceso de trabajo espiritual, en el caso de la orden martinista, lo que tenemos son grados que permiten un estudio de esas ciencias esotéricas para conducir al martinista hacia la aplicación de esas ciencias, la aplicación de esos estudios en su vida, y que esto le signifique una realización más plena. En el caso de la orden martinista, los grados fundamentales se estructuran en lo que se llama el primer templo, que son 3 grados: el grado asociado, iniciado y superior. En el caso del grado asociado, los temas que se estudian como plan de estudio son simbología, cábala, numerología, astrología esotérica, constitución del hombre, caída y retorno al reino, e historia del martinismo desde Martínez de Pascual hasta nuestros días. Luego, en el grado iniciado, se vuelven a repetir otros temas, pero siempre profundizando más. O sea, por supuesto, se vuelve a repetir cábala, pero con una mayor profundidad. La astrología esotérica, hermetismo, el nacimiento sus misterios, historia de la iniciación del siglo XV de nuestros días, pasando por los alquimistas, los rosacruces y los francmasones. Y en el grado superior ya se estudian estos mismos temas, por cierto, de forma mucho más ampliada. Se estudia la constitución del hombre, cómo el hombre experimenta la muerte, cuál es la naturaleza del mismo, esta reintegración, elementos de magia que tiene que ver con prácticas ritualísticas, con prácticas simbólicas, el círculo y los instrumentos mágicos, e historia de la tradición de Ram a nuestros días. Eso es el plan de estudios que hay dentro de la orden martinista. Es decir, los martinistas, cuando nos afiliamos a la orden y comenzamos este camino iniciático, todo parte con la iniciación al grado asociado, con una iniciación ritual, en donde el iniciado es expuesto a un ambiente simbólico que le va a dar claves fundamentales para que él trabaje a partir de esas claves sobre sí mismo. Luego de eso viene el estudio, o sea, no basta solamente la experiencia iniciática de un ritual, sino que se debe complementar eso con estudios y con mejoramiento en cuanto a la aplicación de esos estudios. Y esos estudios son los que están acá, son los que se definieron desde el primer Consejo Supremo encabezado por Papú hasta el día de hoy. Entonces, en relación a esto, o sea, en relación a los estudios martinistas, a la necesidad de la práctica ritual, de esa vía cordial, de esa vivencia mística, la tradición hermética, ya bien definida, al menos como fenómeno histórico, se viene transmitiendo a través de la historia de la tradición esotérica, llega al martinismo, y el martinismo, así como otras organizaciones iniciáticas o esotéricas, transmite esta tradición hermética. Entonces, esta escuela de filosofía hermética es parte integral dentro de los estudios martinistas, no solamente a nivel de estudio, sino que a nivel de estructura. La organización como orden iniciática y esotérica tiene como antecedente histórico, por ejemplo, a esta escuela hermética formada en los primeros siglos de esta era
por la unión de las tradiciones egipcias y griegas. Ahora, como ejemplificación de aquello que les comento respecto a la idea de los herméticos sobre la naturaleza divina, tengo aquí, este es el corpus, o sea, estos son el conjunto de los tratados que hemos heredado de la tradición hermética. En el tratado 10 hay una descripción muy clara y muy interesante para entender esta relación que hay entre Dios, el universo y el hombre. Dice muy claro, el hombre, o antes, existen estos tres seres: Dios, Padre y bien, el cosmos y el hombre. El hombre está en el seno del cosmos y el cosmos en el seno de Dios, de modo que el cosmos es hijo de Dios y el hombre hijo del cosmos y nieto de Dios. ¿Por qué les comento esto? Porque en el fondo es lo mismo que ya les había comentado. Se los comento porque el símbolo de la orden martinista, que es el que ustedes ven ahí encabezando, que es este hexagrama rodeado por una circunferencia donde hay una cruz en el centro, lo que representa es exactamente esto. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí Dios, el hombre y el cosmos? Bueno, dentro de la tradición esotérica, el trabajo con la simbología es tan importante porque, claro, para explicar eso, los herméticos escribieron un corpus. Sin embargo, cuando uno trabaja con símbolos, un símbolo ya nos da toda esa información de forma totalmente condensada. Por eso es que el ritual y todo eso es simbólico, por eso se sigue manteniendo. ¿Qué ocurre? Allí el hombre está simbolizado por la cruz. Siempre dentro de la simbología esotérica, el hombre ha sido simbolizado por la cruz. De hecho, en literal, si alguien se levanta, extiende su brazo, se forma una cruz. Por eso es que se simboliza al hombre como una cruz. Y es esa cruz que está ahí en el centro. El universo, tanto material como espiritual, está simbolizado por los dos triángulos entrelazados. El universo tiene estos dos aspectos, tanto material como espiritual. Que lo espiritual no está por allá ni lo material por acá, sino que están entrelazados. O sea que lo material es tan espiritual como lo espiritual. Fíjense qué interesante esta idea respecto a la esotería. ¿Y Dios dónde está? Dios es simbolizado siempre como una circunferencia, como la unidad de todo, como aquello que contiene todo. Entonces, ahí el hombre habita en el seno del cosmos y el cosmos en el seno de Dios. Ese símbolo fue creado por el filósofo desconocido y resume el propósito de la orden martinista. ¿Cuál es ese propósito? Llevar a los seres humanos, a través de la iniciación y de su propio perfeccionamiento, a integrarse plenamente en armonía con el cosmos, con la naturaleza que le rodea, con la naturaleza de sí mismo. A través de esta armonización con ella, logra el hombre, digamos como especie, los hombres y mujeres logran contactar con Dios, pero no contactar con Dios como un Señor externo, sino que contactar con esa naturaleza que mora en todo ser humano, lo sepa o no. Porque no es que usted se afine a la orden martinista y desde ahora comenzará a morar Dios en usted. No. Todo ser humano lo tiene. Algunos son conscientes, otros no. Lo que hemos captado que sí, que algo de esto hay, no basta solamente con captar algo, sino que después de captar algo hay que empezar a recorrer ese camino para llegar a esa convicción, para llegar a ese conocimiento. Entonces nos iniciamos, pedimos nuestra afiliación a la orden martinista. El camino o el propósito martinista está en esta centralidad, ubicar al hombre en este centro, en su realización plena.
Y cuando hablo de realización plena no estoy diciendo como que el hombre se despoje de su cuerpo físico, se despoje de la materia y sea así espiritual, que medite todo el día. No. La perfección humana está en que el hombre viva perfectamente y realizado tanto en lo material como en lo espiritual. Dios se hace presente tanto en lo material como en lo espiritual. La naturaleza del mundo está llena de Dios. No podemos decir como, por ejemplo, como que Dios es una planta, porque, digamos, este absoluto no se reduce a esa planta. Sin embargo, sí este absoluto se expresa a través también de Dios. Esa es la idea fundamental. Entonces, el camino del martinista es esa reintegración. ¿Dónde está esa reintegración? En el realizarse Él plenamente. Cuando Él se realiza plenamente, se ubicará en ese estado de armonía en relación a la naturaleza, en relación al mundo, en relación a sus circunstancias. Y es esa armonía de Él mismo, de su interior y su vida, lo que le va a permitir experimentar en sí mismo la naturaleza divina, lo que le va a permitir experimentar a Dios. En el caso del esoterismo, Dios no es una creencia. Para el esoterista, para el martinista, Dios no es una creencia. No creemos en Dios. Nosotros sabemos que existe. Sabemos. Bueno, si saben, pruébenlo. ¿Por qué yo tengo que andar probando cosas? Alguien. Yo en mí lo he experimentado, en mí lo he vivido, en mí lo entiendo y así lo vivo. No lo voy a predicar. En la orden martinista no hacemos predicación para convencer. Esto es un camino personal. Cada uno, siguiendo este camino, llega a su conclusión. Pero los que ya vamos avanzados, los que ya somos miembros, los martinistas que hay, sí esta experiencia cuando entendemos no a Dios como una realidad ajena, sino que como nuestras emociones están llenas de Dios, nuestros instintos están llenos de Dios, nuestras pulsiones están llenas de Dios si las sabemos encauzar, nuestros pensamientos están llenos de Dios si los sabemos ordenar, nuestro cuerpo físico está lleno de Dios si lo sabemos cuidar, lo sabemos mantener. O sea, la realidad se torna dentro de un orden divino, dentro de un orden espiritual. Y ese es el propósito de la iniciación martinista. Encauzarnos y ubicarnos en esta armonía, en esta centralidad. Y cuando se produce esta armonía, entonces, ese Dios Padre, que hablaban los hermetistas, ya no es una realidad, una sustancia externa, sino que ya es una realidad manifestada, incluso materialmente. Para que vean esta conexión entre estas tres sustancias, ya le llamé Dios, el universo y el hombre, tal como lo entendían los herméticos, les voy a leer unos pasajes de Louis-Claude Saint-Martin, el filósofo desconocido, de una de sus obras que se llama Cuadro Natural de las relaciones que existen entre Dios, el hombre y el universo. Así se llama esa obra. Entonces es como una especie de enciclopedia esa obra. Dios, dos puntos. Empieza como a dar esa, así lo escribió, es muy interesante esa forma de escribir. Dios. Entiendan que en el lenguaje de la época, o sea, en el lenguaje de la Francia del siglo XVIII, los conceptos son muy distintos a como hoy día los tenemos. Entonces hay conceptos que requerirían mayor explicación, pero si uno capta el espíritu que hay detrás de esto, sí logra captar, digamos, a qué se está refiriendo. Dice el texto: en cuanto al ser del principio, esta fuerza pensante, universal, superior al hombre, lo cual no podemos superar ni evitar la acción, y donde la existencia está demostrada por el estado pasivo donde nosotros somos lo opuesto a ella, relativo a nuestros pensamientos, este último principio tiene también una libertad que difiere esencialmente de los otros seres, ya que siendo él mismo su propia ley, no puede nunca apartarse y su libertad no es expuesta a ningún obstáculo e impulso extraño, se está refiriendo a Dios. Así pues, él no es esa facultad funesta por la que el hombre puede actuar contra el objetivo de su existencia, lo que demuestra la superioridad infinita de este principio universal y creador de toda ley. Este principio supremo, fuente de todas las potencias, sea de las que vivifican el pensamiento en el hombre, sea de las que generan las obras invisibles de la naturaleza material, ese ser necesario a todos los otros seres, germen de todas las existencias, ese término final hacia el cual tienden como por un esfuerzo irresistible, porque todos
todas buscan la vida, ese ser, digo yo, es el que los hombres llaman generalmente Dios. Y ahora respecto al hombre, dice: en el momento en que un hombre produce una obra cualquiera, no hace más que pintar y volver visible el plan del pensamiento o la intención que ha formado. Él se añade a dar a esa copia tanta conformidad como es posible con el original, para que su pensamiento sea mejor entendido. Si los hombres de los cuales el hombre quiere hacerse entender pudieran leer su pensamiento, no habría ninguna necesidad de las señales sensibles para ser comprendido. Todo lo que concibiera sería asido por ellos, así prontamente y con entendimiento para sí mismo. O sea, lo que está hablando es que si los hombres pudiéramos acceder directamente a los pensamientos de otros, ni siquiera tendríamos que hablar. Pero precisamente, ¿cómo no lo podemos hacer? Hacemos uso de los signos sensibles, del simbolismo, del lenguaje, de todo eso. Hablando de la naturaleza del hombre como pensar, como pensador. El hombre, él no emplea entonces todos estos medios físicos ni produce todas estas obras materiales, sino que para anunciar su pensamiento a sus similares, a los otros seres distintos de él, de asimilarlos a una imagen de él mismo y en esforzarse para su desarrollo en la unidad de los que están separados. Todos los hombres no tienen ni tendrán nunca por meta otra que el de hacer adquirir a sus pensamientos el privilegio de la universalidad, llevar a sus pensamientos hacia lo universal, hacia la unidad. Esta es la misma ley universal de reunión que produce la actividad general, y esta es la voracidad que tenemos remarcada en la naturaleza física, ya que se ve una atracción recíproca entre todos los cuerpos, por la cual el acercarse se sustentan y se nutren los unos a los otros. Es por la necesidad de esta comunicación que todos los individuos se esfuerzan de vincularse a ellos, los seres que los rodean de la confusión en ellos y de la absorción de su propia unidad, para que las subdivisiones vengan a desaparecer. Lo que está separado se reúne, lo que está en la circunferencia retorna a la luz, y que por la armonía y el orden superan la confusión que tienen todos los seres en su trabajo. Cuando Dios recurre a señales visibles como el universo para comunicar su pensamiento, no puede emplearlas sino a favor de los seres separados de él, ya que si todos los seres permanecieran en su unidad, no sería necesario estos medios para comprender. Si todos los seres humanos mantendrían ese estado de reintegración, entonces no olvidamos del plan de estudio, no olvidamos de la iniciación, no olvidamos de todo eso. Pero precisamente eso sirve para el estado de hombre desprovisto de esa conciencia de la unidad. De ahí entonces nosotros reconocemos que estos seres corruptos, separados voluntariamente de la causa primera y sujetos a las leyes de su justicia, en el recinto visible del universo, son todavía el objeto de su amor. A pesar de todo eso, Dios sigue amando al hombre, a los seres humanos. ¿Por qué Él actúa sin cesar? Pues por hacer desaparecer esta aparición tan contraria a su felicidad. Contrariamente a los animales, que tienen comportamientos idénticos en cada una de las especies, el hombre tiene diferencias y oposiciones. Cada hombre es similar a un soberano en su imperio. No solamente el hombre difiere de sus semejantes, también en todo instante difiere de sí mismo. Quiere y no quiere, odia y ama. Él toma y rechaza casi al mismo tiempo el mismo objeto. Casi al mismo tiempo seduce y se hastía. Bien más, huye a veces lo que a él, huye de lo que a él le agrada. Se acerca a lo que repugna. Va delante de los males, de los dolores y del amor. Aquí está hablando de lo que ya comentábamos, de esa experiencia. Y respecto al universo, para terminar, dice, respecto al universo, en el principio supremo que ha ordenado, es el principio supremo que ha ordenado la producción de este universo y que mantiene la existencia. Todo es esencialmente orden, paz, armonía. Así no se debe asignar jamás la confusión que reina en todas las partes de esta tenebrosa morada. Aquí, digamos, en el siglo XVIII, el mundo material era una tenebrosa morada. Y ese desorden no puede ser más que el efecto de una causa inferior y corrompida que no puede actuar sino está separada y fuera del principio del bien, ya que es aún más cierto que ella es nula e impotente. Con relación a la causa primera, es imposible que estas dos causas existan fuera de las clases de las cosas temporales. Desde que la causa inferior, estamos hablando del hombre, cesa de estar conforme a la ley de la causa superior,
perdió toda unión y toda comunicación con ella, porque en tal caso la causa superior, principio eterno del orden y de la armonía, ha dejado la causa inferior, opuesta a su unidad, caída por ella misma en la oscuridad de su corrupción. Entonces, allí tenemos, digamos, en un lenguaje francés del siglo XVIII, casi igual, casi lo mismo que teníamos en los herméticos, en el caso del corpus hermético. O sea, ahí está la estructura fundamental de lo que la orden martinista ha heredado de los herméticos, cómo la orden martinista lo ha estructurado con el objetivo de perseguir la realización humana, la realización nuestra, en todos los sentidos, en todos los sentidos, no solamente en una realización espiritualista, sino que en una realización en todos los sentidos, material, espiritual. Es, digamos, la esencia del hermetismo dentro de las enseñanzas martinistas y la herencia que la orden martinista ha recibido de esta insigne escuela de sabiduría de la antigüedad. Entonces, estimados, de esa manera concluimos la conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, es necesario que levante la mano y que me la mande. Muchas gracias por haber venido. Entonces, estamos ahora, pero... Señor. ¿Qué tiempo dura cada grado? ¿Cuánto tiempo hay que estar en cada grado? A ver, formalmente hay un tiempo. Dentro de los estudios martinistas, cada uno de los grados dura un año. Pero eso a nivel formal, porque a nivel personal, y además tampoco dentro de la orden martinista es como una especie así como de carrera universitaria, donde termino el ramo y sigo aprendiendo y me olvido, sino que esto es como un avanzar y volver, y volver, y volver. O sea, un reestudiar permanente. En el fondo es asumir un estado de vida permanente. El camino iniciático no es como un camino que empieza y termina. Empieza y empieza en cada momento. Ahora mismo, nosotros antes no nos habíamos visto, ahora nos vemos, digamos, un contacto que surgió aquí, es una realidad que ha surgido en este instante. La iniciación es permanente, eso me refiero. Pero claro, formalmente los estudios son de una. Sí. ¿Cómo podemos ver una ejemplificación en un objeto de la contraposición del hombre con Dios? O sea, con la fuerza única, digamos. ¿Ver en un objeto esa contraposición? Sí. En un objeto, ¿cómo se podría ejemplificar tan simple como eso? Como, a ver si como observar esa diferenciación en un ejemplo. Claro. Ya. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Piensa en una familia, en sus padres, en sus hijos y su hogar. Esto es como... Claro, aquí las ejemplificaciones son... Pero piensa en dos padres que tienen hijos, pero que forman un hogar. En relación a, para hacer el símil, digamos, el hogar donde se forman los hijos y viven los propios padres, ese es su universo, y sus hijos han sido emanados de ellos mismos. Digamos, los padres no han creado artesanalmente a sus hijos, sino que son emanaciones de ellos, pero son emanaciones distintas de ellos. A pesar de que provienen de ellos, son distintos de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre los seres humanos y Dios? Esa relación de un padre con un hijo. Que, digamos, genéticamente han heredado los genes, han heredado el aspecto, han heredado incluso caracteres, tendencias incluso, pero son distintos. Los caminos de vida también son distintos. Pero hay una impronta en ellos. Cuando, por ejemplo, uno dice, ve un niño, este es tu hijo. Bueno, claro, tienen los mismos ojos, que gente que tiene los mismos ojos. Qué curioso eso de los mismos. Bueno, ese sería como un ejemplo, no sé si le parece. Sí. Una consulta, ¿cuál es la asociación que liga la orden Rosacruz con la orden martinista? ¿Por qué los Rosacruces apadrinan, por así decirlo, aquí a la orden martinista? No
exactamente la padrina. O sea, la relación entre la Orden Rosacruz y la Orden Martinista es una relación de reconocimiento mutuo como órdenes tradicionales y sobre todo una relación fraternal. O sea, que se reconocen como órdenes hermanas y colaboran en conjunto, pero son órdenes independientes. O sea, no es que la Orden Martinista apadrine o sea, que la Orden Rosacruz apadrine al martinismo, porque son órdenes independientes. Ahora, sí ha ocurrido en ciertos casos, pero eso ya no es ni martinismo ni Orden Rosacruz, en que ha habido mezclas en donde una se subordina a la otra, pero eso no es ni una ni otra. Eso es otra cosa. No hay, o sea, no son, digamos, caminos tradicionales. Colaboran en conjunto, se reconocen como órdenes hermanas, pero son distintas. O sea, puede haber un martinista que solo sea martinista, un Rosacruz que solo sea Rosacruz, o un miembro que sea ambos. Yo tengo el privilegio también de ser miembro de la Orden Rosacruz, pero es un privilegio que tengo yo. Que lo tengo porque lo quiero. Si alguien no lo quiere, no. Esa es la razón. Consulta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición. Respecto al Kybalión, usted menciona que fue escrito en el siglo XX, ¿cierto? Y habría sido por 3 autores. ¿Usted sabe cuáles son los autores? Hay una aproximación, o sea, nunca se supo, se definió quiénes eran. Yo, a ver, de uno no recuerdo exactamente su nombre, por un tema de complejidad del idioma del que era el nombre, pero, a ver, no es una respuesta, no le puedo decir estos fueron, pero sí la tradición nos dice que uno de ellos era un iniciado que se hacía llamar Magus Incógnito o Mago Incógnito, un autor, y el otro que fue un señor que se llamaba Paul Foster Case. Y había otro señor, que de ese no tengo, que digamos los tres habrían pertenecido a cierta agrupación esotérica y que más o menos se juntaron. Pero casi está dentro de lo tradicional, no hay constancia. Porque al parecer ellos mismos no fue como que se reunieron a escribirlo, sino que fue como que recopilaron esto y lo pusieron, ni siquiera ellos eran los autores. El Kybalión fue firmado por los 3 iniciados, que de hecho le digo que se especula que sean autores como los que ya le he mencionado, se especula, porque también otra posibilidad es que esto de los 3 iniciados sea una forma de referir al mítico Hermes Trismegisto como el gran o como el iniciado 3 veces de las 3 tradiciones. O sea, digamos, puede ser o no ser. Puede ser o no ser. ¿Cómo se trabajan los temas? ¿Semanalmente, mensualmente, en grupo? Todos los miembros de la Orden Martinista reciben en sus casas los discursos de los grados. Luego esos miembros participan en las logias y en las logias se hacen tenidas de instrucción en donde un oficial de la logia guía el estudio de cada uno de esos discursos. Entonces se estudia en la casa, pero luego se requiere la asistencia de las logias y en la logia a través de una ceremonia, de una tenida, así le llamamos, que en este caso sería una tenida de instrucción, esos mismos estudios se estudian en las logias. O sea que dentro de la Orden Martinista no hay solamente prácticas rituales, sino que también hay formativas, hay estudios, y esos estudios tienen su aplicación, su contrastación, en la logia se comentan, se amplían, etc. Esa es la metodología. Ahora, las reuniones que tiene la logia, eso la logia lo define y lo va definiendo según el periodo en que comienzan estos estudios, porque cada uno de estos estudios a nivel de logia son como cursos, que duran un año, se tienen que cumplir una asistencia específica. Entonces, en función de eso se definen los días del mes en donde se tienen que reunir a estudiar. No una cosa semanal, sino que puede ser una vez. Puede ser semanal. O sea, tampoco una vez al mes, varias otras veces más, pero digamos, podría ser semanal. Pero como le digo, eso supone de cuántos comiencen el curso, cuántos vayan ascendiendo en grado, porque hay alguien, por ejemplo, que puede estar en el grado asociado por muchos años, porque le gusta repasar y repasar y repasar. O sea, la base fundamental del martirismo es común, porque hay ceremonias, hay estudios, pero cómo eso va calando en cada uno de nosotros, cómo uno va relacionándose con ellos, ahí pasa el aspecto subjetivo nuestro y tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestros objetivos, con nuestros gustos. A algunos martinistas les gustará más la numerología, a otros martinistas les gustará más la historia, a otros la cábala. La cábala es judía, ¿no? La cábala judía.
Tiene un origen judío, pero no estrictamente, porque lo que llega a nosotros como Kabbalah es una influencia que sobre todo tuvieron los humanistas italianos, que eran todos cristianos. Ellos fueron los que de alguna manera pasan la Kabbalah a Europa. Pero claro, su origen como tal se formalizó dentro de escuelas rabínicas judías medievales, porque la leyenda, claro, va a decir, pero no, la Kabbalah como que venía del patriarca Abraham. Sin embargo, eso es una leyenda. Históricamente la Kabbalah surge la Dea en España. De ahí se fue más o menos transmitiendo hasta que llega. Por eso que dentro de la tradición martinista no nos referimos a que la Kabbalah sería judía, porque, por ejemplo, la alquimia sería árabe. Bueno, los árabes la sistematizaron, los musulmanes. Ellos la escribieron, trabajaron en alquimia, y la alquimia en Europa llegó a través de los árabes. Pero no es árabe, o sea, ellos lo transmitieron, ellos lo sistematizaron. ¿Se entiende? Eso. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta para cerrar? Una última pregunta. Respecto a valores o a membresía, ¿se puede saber más o menos? Sí. Si usted va a la página, ahí encontrará esa información, que es más técnica. Entonces, todos esos detalles los puede encontrar muy bien precisamente en la página martinismo.org, que es la página de la Orden Martinista en Lengua Española a nivel mundial. La otra, martinista.cl, ya es la nuestra, de aquí de Santiago de Chile. Se me lo permite una pregunta más como a nivel personal que técnico. ¿Cuál diría usted que es el plus de pertenecer a una logia en el trabajo de desarrollo de autoconocimiento versus trabajarlo como de manera individual? Es el mismo caso que si usted, por ejemplo, quiere estudiar historia, no sé, para decir, porque podría ser cualquier cosa. Claro que podría estudiar y buscar textos, pero estudiando historia en una universidad, el profesor, que ya es historiador hace 40 años, por ejemplo, sabe ciertas técnicas, le puede recomendar, le puede guiar en sus estudios, o sea, tiene mayor experiencia como para ayudarle en ese camino. Imagínese usted, por ejemplo, iría a donde un médico a tratarse una enfermedad y el médico le dice: yo estudio en mi casa por internet, nunca fui a la universidad. Usted le diría: ya, opere. Seguramente le diría: a ver, no, dejémoslo hasta aquí, no voy a otro lado. ¿Por qué? Porque en cuanto a conocimiento, a lo mejor ese médico tiene el mismo conocimiento porque se leyó todos los libros y se lo aprendió de memoria. Lo mismo que estudia alguien en una universidad. Pero la experiencia de estar ahí, de abrir un cuerpo, de ver aquí, que le digan: mira, te equivocaste, lo desangraste, o lo hiciste bien, ahora vamos a operar, no sé, el cerebro. Esa experiencia la da el estar ahí. Entonces es lo mismo. En el caso de pertenecer a la orden o pertenecer a la logia, tiene que ver que fraternalmente el conjunto de hermanos y hermanas, porque por cierto en la orden martinista no se hace diferenciación en la afiliación entre hombre y mujer, nunca ha habido esa diferenciación, es lo mismo. O sea, los hermanos que más avanzados o que manejen más ciertos temas le pueden colaborar, le pueden guiar. La iniciación, por ejemplo, la iniciación que uno vive en una logia es fraternal. Son los hermanos, son las hermanas las que guían al iniciado, las que lo reciben, lo que lo cogen, que lo guían. Entonces, es esa experiencia conjunta la que da esa expertise, diríamos. No solamente en conocimiento, sino que en ejecución de ese conocimiento. No, digamos, si el propósito fuera ser un erudito en esoterismo, bueno, muchísimos libros para aprenderlo y todo eso. Pero el objetivo de la orden martinista no es formar eruditos en esoterismo, sino que formar esoteristas, formar seres humanos realizados. Y eso lo da el contacto. Eso lo da el contacto. Imagínese, no sé, usted toma los textos herméticos o el texto que yo he leído acá, léalo, pero cuando hay alguien que se lo puede explicar mejor, no que se lo está entregando ya hecho o ya listo, porque uno siempre tiene que hacer un trabajo, pero ya alguien lo está encauzando. Eso da fundamentalmente el esoterismo. Si fuese posible, por ejemplo, el formarse esotéricamente, espiritualmente, con estudios, por ejemplo, de solo lecturas,
Le aseguro que si fuera posible no existiría la orden martinista. ¿Para qué? ¿Para qué existe? No. Precisamente existe porque la constatación histórica es que no basta eso. No basta. Se requiere. O sea, por ejemplo, en la orden martinista, los hermanos y hermanas martinistas, muchos de ellos en su vida habitual no pueden con las personas, incluso de su familia o sus amigos, hablar de esoterismo. No pueden. Pero no porque en la orden martinista se le prohíba, porque el martinista defiende la libertad personal absolutamente, cada cual lo que quiera. Pero no se puede por una cosa muy simple, porque los demás ni están interesados, no lo van a entender, no lo van a criticar, no lo van a llamar reptiliano. Entonces no. Entonces cuando un hermano o hermana martinista llega a la logia, ¿a dónde llega? A poder conversar estos temas con los demás que están interesados en lo mismo. Entonces ese contacto fraternal es formador. Por eso es sencillo. Entonces, estimados, cualquier información que tengan o cualquier pregunta o duda que tengan respecto a los estudios martinistas, a la orden, pueden consultarla a través de las páginas y en el caso de tener alguna duda, incluso que ya han llegado consultas sobre la afiliación, ahí se le van guiando a través de la página de contacto. Incluso en esa misma página hay un número de teléfono con el que pueden contactar. Entonces, si tienen alguna duda, pregúntenlo, que como nosotros como tal estamos interesados en informar sobre temas de esoterismo, porque constatamos de que la información que comúnmente hay sobre el esoterismo no es la más tradicional ni la más adecuada. Entonces, como no tenemos ninguna intención de ser clandestinos, de ser secretos, o que nos reunimos secretos y nadie sabe, porque no nos interesa, porque no tenemos algo que ocultar, todo lo contrario, tenemos mucho que poder compartir con aquellos que quieran, porque tampoco con los que quieran. Sus dudas las pueden hacer llegar a través de estos medios. Entonces, estimados, estimadas, nos vemos. Muchas gracias por haber venido. Gracias.